Ingeniero Diego Giles Contreras, muy buenos días. El día de hoy vamos a presentarle el tema de los materiales aplicados a la ingeniería en la actividad número 8. Existen muchas y varias formas de clasificar los materiales, de acuerdo a su composición y su origen. Estas pueden estar conformadas por propiedades físico-químicas desde un punto de vista de la fabricación, exactamente desde su punto de origen, en el cual los materiales van a estar clasificados en materiales naturales y artificiales, dependiendo de su uso en el que se encuentren directamente en un medio natural o sea el resultado de algún proceso de fabricación elaborado por el humano. Un ejemplo de estos materiales naturales y artificiales sería el granito, ya que es un material netamente natural, mientras que el acero es un material artificiado creado en un proceso de fabricación por el hombre. Conforme a su composición, también podemos implicar que los materiales se pueden clasificar en elementos y compuestos homogéneos y heterogéneos, metálicos, no metálicos, inorgánicos y orgánicos. En estas propiedades, los materiales van a clasificarse en rígidos, flexibles, tenaces, frágiles, conductores, aislantes, reciclables y no reciclables. También es importante mencionar que para utilizar cualquier método de selección de material existen varios componentes. Un diseñador de componentes ingenieriles siempre va a buscar el material ideal en su componente. Vamos a mencionar varias características que un material debe cumplir para la selección. El material tiene que cumplir y también ser específico al momento de la economía, ya que tiene que ser barato para una refinación y producción. Sin embargo, también tiene que ser fuerte, rígido y dimensionalmente estable a diferentes temperaturas, ya que este va a estar sometido a varias temperaturas. Importante también es el peso, tiene que ser muy ligero, inagotable y siempre disponible para su reemplazo. También es indispensable la resistencia a la corrosión y el desgaste. Tiene que ser respetuoso con el medio ambiente y las personas, biodegradable y polivalente. Para la selección de material es de acuerdo con las propiedades exigidas. En el componente a diseñar y sustentado como los criterios, vamos a especificar la disponibilidad, facilidad y obtención. Según esto, al servicio y factores ambientales entre los costos. Para elegir adecuadamente el material es necesario conocer, entre otras, sus propiedades sensoriales, ópticas, térmicas, magnéticas, químicas, mecánicas, etcétera. La selección de un material siempre debe estar cuidadosamente desde un punto de vista de sus propiedades, dependiendo de la aplicación a la que sea destinada. Podemos afirmar que no existe ningún material perfecto que se pueda emplear para la fabricación de cualquier producto. Para elegir adecuadamente un material siempre es necesario conocer las propiedades. En la selección del material vamos a destinar desde un punto muy cuidadosamente, sin olvidar también las aplicaciones que van a cumplir en estas determinadas selecciones. Para esto es necesario cumplir con dichas fases que un diseñador o ingeniero de materiales va a estar basado. El conjunto de bases previas va a estar seleccionado y comprendido por la necesidad, diseño conceptual, diseño de formulación, en detalle, manufactura y montaje. Estas propiedades van a estar determinadas y clasificadas en 5 grupos diferentes, como la que ya hemos mencionado, son propiedades químicas, físicas, mecánicas, de fabricación, estéticas y económicas. Aparte de las estéticas y económicas, podemos mencionar que también van a depender de una estructura interna y una condición en comportamiento de un proceso de fabricación. A la vez, esta va a estar conferida a una autoridad para determinar varias aplicaciones del mismo, ya que en esta estructura interna el material va a estar definido por las propiedades. Si queremos modificar estas, tenemos que de alguna manera intervenir en la estructura interna. Esto se va a conseguir en el caso de los metales. Al aliarlos entre sí y al someterlos a tratamientos térmicos, va a sufrir varios cambios. En esta estructura interna, el material va a estar definido. Si queremos modificar, como lo había mencionado, vamos a conseguir en el caso de los metales, van a ser alineaciones, o si no, al someterlos, van a ser tratamientos térmicos, como la deformación o la elasticidad. Uno de estos factores van a estar limitados notablemente a la vida de un material.
es una alteración química que se produce al experimentar en procesos de oxidación o corrosión. Esta oxidación ocurre cuando un material va a estar combinado con oxígeno, transformándose en un óxido más o menos complejo. Se dice que es una experimentación o una reacción de oxidación. En cuanto a la corrección, vamos a tener que la oxidación de un material en concreto va a producirse en un ambiente húmedo con la presencia de otras sustancias agresivas. A esto se le conoce como corrosión. Esta es mucho más peligrosa para la vida de los materiales que la oxidación simple, puesto que el medio húmedo de la capa de óxido no se va a estar depositando sobre un material, más bien va a estar disuelto y va a estar acabado de desprenderse. Existen también las propiedades físicas. Estas van a estar dependiendo de un ordenamiento y espacio de los átomos de materiales. Las más relevantes son las siguientes. Tenemos las propiedades eléctricas, térmicas, ópticas. Sin embargo, también necesitamos del empleo de la densidad y el peso específico. En cuanto a la densidad y el peso específico, vamos a denominarlos como la densidad a la relación que va a existir entre la masa determinada, la cantidad del material y el volumen que va a estar ocupado. Sin embargo, el peso específico va a estar con una relación extendida entre el peso y una determinada cantidad del material, debido al volumen que va a estar ocupado. Las propiedades eléctricas. Todas las sustancias en mayor o menor grado son conductoras de una corriente eléctrica y también ciertas características en construcción debido a la naturaleza también van a ofrecerse una resistencia al paso de la corriente. Esta resistencia eléctrica de un material es un conducto dependiente, entre otros factores de su naturaleza. Por ejemplo, la presencia de los electrones móviles en los átomos y su grado de movilidad ante la acción de un campo eléctrico. Esta va a estar afectada también por las propiedades térmicas. Las propiedades térmicas son aquellas que están íntimamente relacionadas con la temperatura y con la humedad, dependiendo al comportamiento del material y las condiciones dadas. La dilatación térmica. El origen de la dilatación térmica va a estar consistida en un aumento de la temperatura. Cuando aumente las vibraciones de las partículas del material, esto va a dar origen a una mayor separación entre ellas. Tenemos también el calor específico. Nos referimos con el calor específico a una sustancia como la cantidad de energía calorífica. Es preciso aportar una unidad de masa en dicha sustancia para elevar su temperatura a cierto grado, sin que se presenten cambios en la fase. También tenemos las propiedades ópticas. Estas propiedades se van a dar cuando la luz incide sobre los cuerpos, es decir, que presenten comportamientos de tres maneras distintas, como los cuerpos opacados o absorbentes, que van a reflejar totalmente la luz, impidiendo que pase a través de ella. También tenemos los cuerpos transparentes que van a transmitir la luz, por lo que permiten ver a través de ellos. Y por último, también tenemos el tipo de cuerpos denominados translúcidos, que van a dejar pasar la luz, pero van a impedir los objetos a través de él. Estas relaciones están afectadas en una forma de reacción a los materiales, cuando actúan sobre unas fuerzas entre ellos. Los más importantes son elasticidad, ya que indica una capacidad de algunos materiales para recuperar su forma. Una vez que desaparece la fuerza, esta va a deformarse. La plasticidad. Existe una habilidad de un material para conservar su nueva forma en vez de deformarlo, el cual va a estar opuesto a la elasticidad. Tenemos la dureza, que va a ser la oposición frente a un cuerpo a dejarse rayar o penetrar, a lo que esto va a ser igual a una resistencia al desgaste. También tenemos la fragilidad, que es todo lo opuesto a la resistencia. El material se rompe en añicos, en micropartículas, cuando una fuerza impacta sobre él. Mientras tanto, también tenemos la tenacidad, que es una resistencia al que opone a un cuerpo en una rotura, cuando ésta va a estar sometida a varios esfuerzos lentos de deformación. Y por último, tenemos la fatiga de deformación. Este es un material sometido a cargas, a varias cargas que van a estar variando y también son inferiores a la rotura. Van a actuar en un cierto tiempo o en ciertos números de veces. También tenemos la maquinabilidad.
es una facilidad que tiene un cuerpo de dejarse cortar por arranque de viruta. Sin embargo, la acritud es un aumento de fuerza, fragilidad y una resistencia que en ciertos metales como consecuencia va a estar la deformación en la temperatura del frío. La colabilidad es una aptitud que tiene un material fundido para llenar el molde. Y la resistencia va a estar opuesta a los cuerpos o choques que estos produzcan. Sin embargo, también pueden ser esfuerzos bruscos. A continuación, mi compañero. Buenas noches, profesor. Me toca la maleabilidad. Ya, indica que un material se puede asistir a láminas de sin romperse, ductibilidad, señala que se puede estirar en forma de hilos. Ya, forjabilidad. Da idea a la capacidad que posee un material para ser forjado. Otras propiedades que se quieren a la capacidad para someterse al material a procesos de extrusión, soldadura, etc. Siguiente. Ya, para determinar las propiedades de los materiales se realizan ensayos que pueden ser A, destructivos. Es cualquier tipo que prueba práctica de un material que altere o modifique de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas y dimensionales. B. Son los ensayos. Ensayos destructivos más comunes son ensayos de tracción, compresión, flexión, plegado, resistividad, ensayo Sharpley, solda, ensayadura o cortadura y torsión. B. No destructivos. Es cualquier tipo de prueba práctica o material que no altere de forma permanente sus propiedades físicas, químicas, mecánicas o dimensionales. Los END, más comunes son los radiografía, ultrasonidos, tintes penetrantes y partículas magnéticas. Siguiente. El criterio de la selección de materiales se basa principalmente en sus propiedades, las cuales son: al seleccionar un material se debe tener en cuenta su disponibilidad, la abundancia de material y la proximidad al lugar donde se necesita. Siempre se debe verificar la cantidad de material utilizada para brindar un producto de satisfacción al cliente. En los estudios de materias de consumo se analiza la disponibilidad en cuanto a volúmenes existentes y periodos de producción, pero también el precio de adquisición, de grado, transportabilidad, etc. En ocasiones el precio de los materiales resulta tan alto que pone en peligro la rentabilidad del proyecto. En otros casos, las materias primas tienen la problemática en cuanto a transporte que obligan al formulador del proyecto a localizar la planta cerca de la fuente de materias primas, ya sea por un grado de previsibilidad y por su baja densidad económica o por un peligro de exposición. Finalmente, se debe calcularse el porcentaje de oferta de materias primas utilizando otras plantas para determinar la disponibilidad para la nueva planta de un proyecto. Ya, siéntese, mi compañero, por favor. Ya, para generar en cada uno de nosotros el gusto por la ingeniería y la investigación tenemos varias estructuras como la pieza fabricar o recuperar, laboratorio metalográfico, que también va a estar en una búsqueda de manual del grado del acero. Para dicha finalidad existen tres métodos en la selección de material. El primer método es el tradicional, como segundo método tenemos el gráfico y por último un método con la ayuda de la base de datos. El primer método que mencionamos es el tradicional. Este método también es conocido como materiales de ingeniería en partes similares o iguales. Este método va a constar en la ingeniería en escoger el material que se cree más adecuado en base a una experiencia de partes que van a tener funcionamientos similares o que han demostrado resultados eficaces. Para ello, un ejemplo es el acero. Este acero ya ha estado con, comprometido y estudiado previamente. Por lo tanto, no va a ser necesario realizar varios estudios previos a determinar la selección de dicho material. El segundo método es el gráfico. Este método se basa en apoyar mediante gráficas conocidas como mapas de materiales en las que van a estar relacionados por pares ciertas propiedades de los materiales. En dichos mapas se puede realizar una aproximación del material más adecuado en base a la relación de las propiedades más importantes que van a poseer el componente y también va a estar empleado al material. Podemos observar los mapas de materiales según Ashby. El ejemplo sería la rigidez específica en R de un material que va a estar definido como el cociente y el módulo de Young.
y su densidad, que va a estar representada por P. También tomando el logaritmo, vamos a estar representado que R va a ser igual a E sobre P. Y esto va a ser igual a E sobre P por R. Este proceso va a estar constando de 3 etapas. La primera va a estar definida por el requerimiento a la aplicación considerada. La segunda va a estar conformada por un cálculo de índices a un material para la aplicación. Por último, la selección del material va a estar empleada a un índice del material y los mapas de selección de materiales. Sin embargo, en la Internet existen una gran cantidad de bases de datos sobre los materiales. Estos han sido creados y usados para su comercialización libre. Son distribuidos por vendedores de materiales con fines para ingenieros. Estos son métodos con la ayuda de la base de datos. Las bases de datos van a estar divididas básicamente en dos categorías. Estas son numéricas, literarias o referencias bibliográficas. Las bases de datos más importantes son las de banco de datos, como son las más mencionadas, la ASTM, la SAE, la ASM, la AIC y la NASA. También vamos a disponer de varios software específico en el mercado para una selección de materiales, el cual es CES EduPack. Es uno de los más conocidos y usados en el mundo del diseño de la ingeniería. En la selección de materiales vamos a conformar con ayuda de estas bases de datos en una parte de conocimiento las principales propiedades que el material va a tener con un fin específico. Podemos observar también la tabla que muestra un resumen de los materiales obtenidos por 3 métodos expuestos. El primer método es el método tradicional, el segundo es el mapa basado en Ashby y el tercero son las bases de datos. Podemos mencionar aquí que estos corresponden a materiales metálicos y específicamente aceros. Podemos observar que en el método tradicional hemos empleado el material ASI 4161H, entre otros. En el mapa de Ashby tenemos el ASI 1070 y otros no metálicos, como pueden ser compuestos. Y en la base de datos tenemos el AISI 1074. También tenemos el 9260 Steel, que sería del acero. A continuación tenemos el software para la selección de materiales. El software es indispensable al momento de la selección de materiales. Podemos observar, tenemos varios softwares como el Material Science, el Polymer Science, el Manufacturing, Sustainable Assessment, EcoDesign, Energy, Bioenergy, Product Design, Civil Engineer y Arquitectura. Para el primer nivel tenemos el Freshman. Este es un nivel que va a estar encontrado en 67 materiales. En 67 materiales varios van a estar empleados las distintas familias, como pueden ser los metales, aleaciones, cerámicas. En esto va a estar basado técnicas y no técnicas. También tenemos polímeros, elastómeros, espumas, compuestos, vidrios, entre otros materiales naturales. El número 2, el sophomore. Este nivel va a estar compuesto y encontrado de 98 materiales. Entre ellos vamos a estar empleando algunos no tan comunes como las mismas familias en el nivel anterior. Se va a disponer de 109 procesos diferentes entre el conformado, tratamiento superficial y la unión. Para el nivel 3, que es el Research, tenemos la trata de nivel más complejo de todos. Este va a estar encontrado en 2.954 materiales diferentes y 230 30 procesos diferentes. Para ello, los materiales y el proceso empleado avanzado utilizado en campos como la aeronáutica, arquitectura e ingeniería civil. También tenemos los biomateriales. Para el proceso final, vamos a requerir de un diseño, de un rediseño en el sistema para que este material no tenga exigencias tan elevadas. También se dice que el desarrollo de un nuevo material va a estar cumplido en dichas especificaciones, como la organización microscópica y las propiedades macroscópicas. Podemos observar aquí un puente científico y las aplicaciones. A continuación, mi compañero.
Buenas noches, ingeniero. Bueno, yo voy a hablar acerca de la selección de un material. Ya. Un concepto acerca de una selección de material es basado en la ingeniería, que eso nos dice que la ingeniería a menudo se basa en el uso inteligente de un nuevo material y encontrar sus limitaciones. Este concepto también se basa principalmente en sus propiedades. Al seleccionar un material, se deben de tener en cuenta varias funciones como la disponibilidad, la abundancia del material y la proximidad al lugar donde se necesita. Esta parte de aquí nos habla acerca de el lugar donde se necesita, se puede decir que es como los que hacen ladrillos, se buscan un lugar donde se puede encontrar la materia prima para hacer esto. En esto se basa este concepto. Sigamos. Ya. Los materiales. Dentro de ámbito de los materiales existen dos, que son las materias primas que se encuentran en cualquier lugar, y los materiales que son derivados usando tecnología que se obtiene de la transformación de los materiales primos. Continúa. Ya, la selección. Al elegir un material para una determinada aplicación, tendremos en cuenta los siguientes factores. Sus propiedades, estas pueden ser la dureza, la flexibilidad, la resistencia al calor, entre otras. Las posibilidades de fabricación, las máquinas, las herramientas que se pueden disponer para dicho material y la facilidad con el que el material se puede ser trabajado. Para esto se debe hacer un breve estudio acerca de este material y su disponibilidad, la abundancia de material, la proximidad del lugar, como ya se dijo, y el impacto que puede causar al momento de ser extraído y que puede causar, puede ser la causa y el precio también, porque a un precio elevado, el material normalmente va a ser muy complicado de extraer y por eso no puede el material ser un material fiable. Ya, continuamos. Ya, tenemos la clasificación de los materiales. Hay muchas formas de clasificar los materiales, pero la que es más común es según su composición, por su origen y de acuerdo a las propiedades físicas y químicas. Según su origen, los materiales se pueden clasificar en materiales naturales y los materiales artificiales, dependiendo de que se encuentren directamente en el medio natural o sean fabricados. Según su composición, los materiales se pueden clasificar en elementos compuestos homogéneos, heterogéneos, metálicos y no metálicos, inorgánicos y orgánicos. Para esta parte se debe hacer un estudio químico para averiguar de cuál rama se puede sacar este material y según sus propiedades. Los materiales se pueden clasificar en rígidos y flexibles, tenaces y frágiles, conductores y aislantes, reciclables y no reciclables. Esta parte es muy importante, ya que los materiales al final de su vida útil se tendrá que ver si son reciclables para volver a producir ese mismo material, haciendo que el costo de este material sea bajo y su producción sea alta, y los no reciclables para ver un uso de dichos materiales en otros ámbitos también. Ya. Esta parte de aquí, como mi compañero ya explicó, existen las propiedades de los materiales que se pueden clasificar químicas, físicas, metálicas de fabricación y las propiedades estéticas y económicas. Ya. No vamos a entrar mucho, pero las propiedades químicas se pueden derivar en la oxidación, en la corrosión. La oxidación se busca un material que sea resistente a la transformación del oxígeno en óxido, más o menos complejo en una reacción de oxidación. Y la corrosión es un poco más agresiva, ya que este puede venir a romper un material si es que ese material no está bien estudiado para dicha producción, como se puede decir. Ya, también tenemos las propiedades físicas.
Esas propiedades físicas se pueden decir en densidad y peso. Esta parte de aquí es muy importante en la ingeniería automotriz, ya que al momento de uno querer producir un carro de alta velocidad, como se puede llamar un carro de alta gama, se debe ver esto que sea la densidad y el peso sean que no haga que el carro sea lento, ya que eso disminuye el interés que se tiene en un mercado por los autos de alta velocidad. También tenemos las propiedades eléctricas, las propiedades térmicas y las propiedades ópticas, como mi compañero ya dijo anteriormente. Ya. Las propiedades físicas. Estas propiedades, como había dicho, la densidad y peso se denominan densidades a la relación que existe entre la masa de una determinada cantidad de un material y el volumen que ocupa. Por esto se especifica que la relación que debe existir sea uno entre la cantidad del material y el volumen que se va a ocupar dentro de la ingeniería. Como pude haber dicho, en un auto siempre se debe ver que haya un balance entre estas dos, la cantidad de material y el volumen que se ocupa y el peso también. Sí, ya. Las propiedades eléctricas. Todas las sustancias en mayor o menor grado son conductoras de la corriente eléctrica y también según el criterio de caracterización naturaleza ofrece una resistencia al paso de corriente. Este de aquí es muy importante al momento de querer construir un carro, ya que al momento de construir un carro se debe haber materiales que tengan estas propiedades, que sean resistentes para una mejor movilidad en las atmósferas y un grado de movilidad ante el exceso de campos eléctricos. Ya, continúo. Ya, también tenemos las propiedades térmicas. Esta se da más en la aeronáutica, ya que en la aeronáutica se puede observar un cambio brusco de temperaturas que puede dañar un material. Entonces, tenemos la hidratación térmica, que puede ser eh, aumentar la temperatura, las vibraciones de las partículas del material, lo que da origen a una mayor separación entre ellas. Y también tenemos los colores específicos que pueden deformar un material a ciertas temperaturas, pues hace un estudio del material a qué temperatura se va a deformar y a qué temperatura puede estar estable. Continuamos. Ya, las propiedades mecánicas, estas relacionadas con la forma en que los materiales se pueden entrelazar entre ellas al momento de hacerse más duras o más débiles. También está la elasticidad, la capacidad que tiene el material para recuperar su forma una vez que se ha deformado por completo, este material va a volver a su forma origen, y la plasticidad, la habilidad del material para conservar su nueva forma una vez deformada. Eso se puede dar mucho al momento de ver las bañeras de plástico, ya que este material se viene a calentar a una cierta temperatura y al momento de que se le pone en un molde, al momento de que se enfría, mantiene esa forma. Entonces, la plasticidad es una de las ramas que más provecho se ha sacado en los últimos años. Ya, continuamos. Ya. Tenemos las propiedades de fabricación. Tenemos la maleabilidad, que indica si un material se puede estirar en las láminas sin romperse. La ductilidad señala si se puede estirar en forma de un hilo, y la forjabilidad es la capacidad que tiene un material para hacer un hilo con otro mediante el calor para que su composición química se enlace perfectamente. Ya. Tenemos otra como es la resiliencia, es una medida de energía que se debe aportar al aumentar para no romperse. Esta de aquí es al momento de que un material se doble completamente, esa energía que está dada a este material, la de un material, al momento de que usted suelta, toda esa energía se va a extender por todo el material, haciendo que el material no se rompa.
La resistencia mecánica es la capacidad que tiene un material de soportar los distintos tipos de esfuerzos sin deformarse permanentemente. La soldabilidad es la posibilidad que tiene un material para poder ser soldado con otro. La mecanibilidad es la facilidad de algún material para ser mecanizado por arranque de viruta. Continuamos. Ya. También se debe tener en cuenta el uso final, el uso que se va a dar en material con los pasos de los años. Para esto tenemos que investigar la selección de un material y a qué estará expuesto. Se debe determinar el tipo de acero que puede aportar un mejor desempeño. En base a esto se evaluará los siguientes criterios de selección. Esta parte de aquí es por todo lo que hemos estudiado. Esta parte de aquí es como una vez mostró un video donde se hacía un material para un carro. Se debe ver todo lo que ese carro va a tener que aguantar y ese material va a tener que cumplir todas esas funciones. Para eso se hizo el estudio. Continuamos con esta porque ya mi compañero ya había explicado acerca de la producción. Ya. El costo del material. La fabricación de un material no debe ser mayor a la venta de dicho material. En este caso se puede decir que el proyecto de producción depende en una gran medida a la disponibilidad del material. Incluso en sus múltiples ocasiones, el proyecto surge a partir de la existencia de este material primo, susceptible de la transformación y comercialización. Eso quiere decir que el material debe ser altamente comerciable para uno poder trabajar con este y tiene que ser al mismo tiempo fiable a la empresa para poder producir. Conviene conocer su disponibilidad actual a largo plazo y a corto. Si esta disponibilidad es constante o estacional. Eso también es muy importante, ya que un material puede estar en ciertas estaciones, entonces se debe ver si este material es fiable para uno. Ya, continuamos. Ya. La calidad de los materiales. Este de aquí se certifica en un ensayo en laboratorios. Esto se quiere decir, como nuestro compañero anteriormente dijo, existen libros donde se ve eh, ciertos comercios de esto para ver cuál es la resistencia del material. Esto se le denomina calidad de los materiales y el certificado de los ensayos en laboratorios. Continuamos. Paso a mi compañero. Buenas noches, ingeniero. Yo voy a dar a conocer sobre los mapas conceptuales de la selección de un material aplicado en la ingeniería. El primer mapa conceptual sería sobre la selección de los materiales. Esto nos dice que se selecciona el material más adecuado para la producción de la pieza partiendo de una lista de materiales propuestos. Nos quiere decir que hay que seleccionar el material adecuado para poder hacer un objeto mucho mejor con las propiedades del material, ya sean más resistentes, más dúctiles, según lo que queremos aplicar al material. La selección de variables fundamentales. Esto se delimita a variables que son fundamentales ya que son importantes para el proceso de mecanizado, dando la posibilidad de escoger valores ya establecidos, como sería su forma, la tolerancia, la rugosidad, el tamaño y el material de la herramienta. Ya, los métodos de selección. Los métodos de selección se realizan en un estudio de los parámetros de entrada, teniendo en cuenta las cartas de datos. Como ya dijeron mis compañeros, las cartas de datos sería donde está la información de todos los materiales, ya sea sus propiedades, etc. Los parámetros de salida. Luego de evaluar las variables fundamentales, se darán los parámetros que se deben tener en cuenta en el proceso y estas son la velocidad de corte, acabado superficial, el costo, la cantidad del material o de los objetos que vamos a dar en selección.
La selección. Este de aquí va en otro mapa conceptual que sería la selección de materiales y va su primer eslogan sería el método por costo de unidad de propiedad. Esto nos quiere decir que ser buen en costo por unidad te puede convertir en un comprador más inteligente. El método de gráficas. En esta gráfica nos quiere decir que está en escala logarítmica que relaciona el módulo de elasticidad en función de la densidad del material para varias familias de materiales. Métodos basados en inteligencia artificial. Como podemos ver aquí en esta imagen de minería de datos, podemos ver varios tipos de métodos basados en inteligencia artificial, perdón, como la base de datos, descubrimiento de conocimientos de bases de datos, inteligencia artificial, neurociencia computacional, reconocimiento de patrones, estadísticas. Esto tiene como objetivo dar la visión con cierto nivel de detalle de lo que es el Big Data Analytics y la inteligencia artificial, así como justificar su necesaria y urgente aplicación en el sector de la construcción. El método de cuestionario. El método de cuestionario usamos dos tipos, como sería el instrumento más utilizado para recolectar datos y un cuestionario consiste en el conjunto de preguntas estructuradas respecto a una o más variables a medir. Herramientas de selección de materiales en productos, como sería la pieza a fabricar o recuperar, laboratorio metalográfico y la búsqueda de manual de grado de acero. Aquí podemos ver el proceso para la selección de materiales. Bueno, continuando, el diseño inicial o definición general. Esto nos dice que definir especificaciones, determinar las funciones del sistema, definir el principio de funcionamiento, definir los componentes y requerimientos científicos, económicos y sociales de cada uno de estos. El análisis inicial de cada componente. Moldear y analizar las componentes, seleccionar los materiales de cada componente que cumplen los requerimientos definidos previamente, moldear y analizar las ligaduras. El diseño detallado, análisis o detallado de componentes. Eso nos dice que analizar los componentes de detalle, seleccionar el proceso de fabricación, optimizar prestaciones y costos, especificar planos de diseño. Especificaciones de producto del prototipo. Analizar los componentes de detalle, fabricación de un prototipo, verificación si el producto cumple con las especificaciones definidas inicialmente. Si es que este es el caso afirmativo, definir el de producción, o si este es el caso negativo, volver a las etapas anteriores y modificar el diseño o la selección de los materiales. En general, la elección de un proceso de manufactura queda condicionado por varios aspectos, como sería la característica y propiedades del material de la pieza. Estas propiedades son las principales, como la dureza, resistencia, elasticidad, plasticidad y resiliencia. La siguiente sería los requerimientos de la tolerancia dimensional y de acabado superficial. Este es un proceso de fabricación empleado en la manufactura cuya finalidad es obtener una superficie con características adecuadas para la aplicación del producto que se está manufacturando. Esto incluye más, no es limitado a la cosmética del producto. Bueno, continuando, sería la forma, el tamaño y el espesor de la parte. Aquí hay las propiedades físicas, las dimensiones y formas. Las dimensiones es con esta propiedad nos referimos a largo, ancho, espesor, entre otros del material de construcción, y la forma de esta propiedad se puede considerar aspectos rectos, curvos o aspectos irregulares, según lo que vamos a hacer con el material. Ya, los requerimientos de funcionamiento de la pieza. Como podemos ver aquí en este cuadro, comienza el diseño inicial, que esto se distribuye en distintos tipos, como el funcionamiento, la fabricación, el material, el moldeo, la geometría, las cargas, vida útil, las condiciones ambientales para el funcionamiento de la pieza a cual se la va a aplicar. El volumen de producción del material.
es producir grandes cantidades de productos pocos diferenciados, utilizando un alto grado de mecanización de forma a obtener economías de escala. Una empresa tiene economías de escala si su coste medio disminuye a medida que aumenta el volumen de producción. Digamos, esto antes de comenzar la producción del material, hay que ver eh, lo que, cuánto vamos a invertir y cuánto vamos a ganar en esta producción del material. El nivel de automatización requerido para cumplir con el volumen y la rapidez de la producción. La automatización es una evolución de la mecanización en una industria que utiliza dispositivos de alta capacidad de control para lograr procesos de fabricación o producción eficientes, como sería el nivel de supervisor, la oficina técnica, ordenador industrial, nivel por control, PLC, bus de campo, nivel de campo, sensores y actuadores, conexión point to point. Listo, los costos incurridos en aspectos individuales y combinados en la operación de la manufactura. Estos se dividen en cuatro, como sería el sistema de costo por órdenes, sistema de costos por procesos conjuntos, costos predeterminados, estimados y por estándar. Bueno, dando a concluir esto, sería que el criterio de selección de materiales se basa principalmente en sus propiedades. Al seleccionar un material, se debe tener en cuenta su disponibilidad, la abundancia del material y la proximidad al lugar donde se necesita. Siempre se debe verificar la calidad del material a utilizar para brindar un producto que satisfaga al cliente. Como se observa en los métodos descritos, la selección correcta del material depende de una gran cantidad de factores, lo que hace que esta no sea una tarea sencilla, pero que se puede llegar a una buena aproximación. Para la selección correcta de un material depende de una gran cantidad de factores, lo que hace que esta no sea una tarea sencilla, pero que se pueda llegar a una buena aproximación. Y bueno, eso sería todo. Gracias, ingeniero, por la atención. Gracias, que tenga un buen día.